¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal para otro gran pronóstico de fútbol. En este caso no es un pronóstico, sino que es el pronóstico, la predicción, el superclásico entre Boca Juniors y River Plate. Increíble, excelente partido por la jornada 15 del torneo nacional. Boca se enfrenta a River en la Bombonera este domingo 7 de mayo a las 17:30 horas. Así que tenemos un partidazo, el superclásico, el clásico de los clásicos. Para mí, el partido más importante, con más rivalidad del mundo. Así que somos campeones del mundo, así que aguántensela, es el clásico más importante del mundo, del fútbol argentino. Así que Boca Juniors contra River Plate se verán las caras el próximo domingo. Faltan un poco menos de 7 días para este encuentro y quiero ver cómo están las energías dominantes del tarot. Recuerden, vamos a ver cartas identificatorias de cada equipo, cómo llega este partido. Es un partido donde se ve con más posibilidades a River, ha demostrado más, está puntero en el campeonato. Boca ha tenido momentos realmente muy críticos durante todo este torneo, y aún en el anterior saliendo campeón y demás, con un equipo cuestionado, con salidas y entradas de técnicos, muchos problemas. River viene muchísimo más afilado, pero recuerden siempre, esto es un clásico. Los clásicos son diferentes a todo, así que vamos a ver qué pasa en la Bombonera. Voy a ir dando vuelta a las cartas. Vamos a ver las cartas identificatorias de cada equipo y vamos a ver cómo se viene el partido. Voy a ir dando vuelta a todo. Quiero mirar, quiero ver. No voy a opinar antes de terminar de dar vuelta a todas las cartas que tenemos en juego. Y acá tenemos el partido completo para analizar. Así que bueno, les voy a contar ahora qué veo en este partido. Espero que les guste, espero que les interese lo que va a pasar con Boca y con River en este gran partido que se dará a cabo en la Bombonera. El mejor estadio, el mejor clásico. Ya saben algunos que tengo cierta preferencia por el equipo Geneise, más que cierta, soy hincha de Boca, pero voy a decir lo que veo igualmente. Así que realmente el planteo inicial, que es esta carta que ven en el medio, es cómo llega cada equipo al partido y qué se plantean con respecto al partido. Es la carta identificatoria de cada equipo. Tenemos a Boca con una carta identificatoria muy negativa. Todavía no han transcurrido la semana anterior al clásico, falta el partido de Copa Libertadores de Boca, pero Boca va a llegar, creo que en el peor estado que puede llegar. No sé qué va a pasar con Colo-Colo, no sé qué problemas habrá en el plantel, pero Boca llega con la carta del diablo, llega mal, llega pensando que no puede hacer nada para ganar este partido. Hay separaciones, hay peleas. Si les gusta el cabaret, esta es la semana del cabaret para Boca. Estén atentos los periodistas que cubren, los que hablan, no los que están ensobrados, sino los que hablan realmente, algunos que tienen canales de YouTube. En Boca va a haber muchas novedades esta semana, cosas que se van a saber antes del superclásico. Así que bueno, estén atentos. River extrañamente no viene mucho mejor. Viene con la carta de la muerte, con cambios que dentro del equipo no hacen demasiado, no son bien recibidos, digamos. Eso es lo que veo. Presten atención a los detalles, no vayan solo al resultado, porque todo esto va a influir en el clásico. En River hubo cambios que no gustaron demasiado en el plantel, hay cosas que se están cuestionando también a pesar de lo que se vea de afuera.
en cuanto a la justa calma que hay en River Plate y a estar punteros. Así que bueno, vamos a empezar con este increíble encuentro en el cual llegan los dos equipos. Yo diría que Boca está en el peor momento. A pesar de que en los últimos partidos levantó, tuvo un gran partido contra Racing, algo va a pasar esta semana, se lo digo desde ahora, que va a afectar mal al equipo. Algo va a pasar. Está la carta del diablo, el diablo trae cola, acá hay cosas complicadas y anteriores al partido que se dará el próximo domingo a las 17:30. Y River con un cambio también, con un cambio grande o con un enfoque distinto que se le quiere dar al equipo después del partido por Libertadores también. Así que hay algo complicado acá que discernir. ¿Cómo empieza el partido? Empieza con Boca jugando bien, con Boca jugando, tratando de ser justo con el nivel de partido que está haciendo. Esta carta indica eso, indica justicia, indica que Boca va a buscar, de alguna manera, a pesar de cómo sale al terreno de juego, llevarse el partido en su cancha, defenderlo como corresponde. Y River, algo que a sus hinchas en estos últimos años, y que antes era propiedad de Boca, les encanta, sale a pelear la camiseta. River traba, es un clásico. Este clásico, a diferencia de los últimos que se vieron, se nota desde el principio que es un clásico. Es esos clásicos donde se traba fuerte, donde hay discusiones, donde cada pelota y cada jugador va como si fuera la última. Así que va a ser muy emocionante, no se pierdan este clásico. Boca empieza a jugar mejor, empieza con la emperatriz, empieza tratando de manejar el partido, tiene desbordes, hay centros, hay jugadas que pueden llegar a ser de peligro, pero River tiene la carroza, el carro del triunfo, y gana en todas. Realmente River se lleva los rebotes, sale de contra, pone en peligro varias veces la valla de Boca durante el primer tiempo, y terminados los primeros 45 minutos, se piensa que Boca jugó bien, pero que River pudo haberse llevado la diferencia en el marcador. Por lo que veo acá, hay dos posibilidades: o que el resultado sea 0-0 durante el primer tiempo, o un 1-1, que los dos equipos marquen. El primer gol podría estar del lado de River y después Boca empataría. Pero bueno, por ahora el resultado se mantiene empatado, como les decía, ya sea 0-0 o 1-1. Pero la emperatriz de Boca contra el carro del triunfo de River, y al principio estas dos cartas que hablan de que se va a dejar todo en la cancha. Vamos a ver un gran clásico. Yo creo que puede ser un 1-1, pero también podría ser que se anulen los goles en los dos casos. Así que bueno, esto es lo que tenemos. En el segundo tiempo, en el comienzo, hay una charla del técnico de Boca, de Almirón, con los jugadores. Esto se los digo a 7 días casi del partido, donde se les habla de no ser tontos, de no ser verdes. En muchas situaciones del primer tiempo donde River terminó tomando ventaja, Boca fue verde, se dejó pasar, como decimos en Argentina, para aquellos que estén viendo el pronóstico, mucha gente de España que ve también el canal y que pronto tendré novedades para ellos de la Champions con el Real Madrid. Mucho charla con respecto a no se dejen pasar, no se dejen asustar, no cometan faltas innecesarias. Boca tiene a la sacerdotisa, busca lo oculto, busca hacer algún tipo de juego que no sea tan de alguna manera, digamos, al borde del reglamento jugando Boca. Y en ese momento, no sé si por una situación arbitral o por una cuestión de juego, pero llega el gol de Boca. Llega un gol de Boca sobre la Torre, que es el momento en que todos los sueños se vienen abajo en el gran teatro de los sueños, que es la Bombonera, el estadio de Boca Juniors. River cae River con la Torre. La Torre es una carta muy mala. Realmente los que conozcan las cartas saben que no estoy tirando diferencias a favor de Boca, porque estas son cartas identificatorias. Las que juegan son estas. Así que la sacerdotisa, el que hace trampa,
el que trata de alguna manera de jugar al borde del reglamento, le saca ventaja al otro. Así que recibe un gol River, está muy complicado esto, y a partir de ahí River intenta recuperarse, intenta esperar el tiempo que le falta para que termine el partido, para lograr empatar este encuentro. ¿Qué ocurre? Boca, a partir de este gol de diferencia, tiene el emperador. El emperador es la carta de dominio, de decir hacia dónde va el partido, de indicar cómo hay que jugar. Así que Boca se cuida muchísimo y domina. A pesar del resultado, sigue dominando el partido y River no encuentra la forma de entrarle a este equipo de Boca Juniors en la Bombonera. River especula con el tiempo, piensa que en algún momento va a tener la oportunidad de conseguir el empate, va a tener la posibilidad de tal vez hasta ganar el partido, pero podría venir otro gol más de Boca en este momento. Sé que es demasiado auspicioso pensar tal vez en un 3-1 a favor de Boca para este partido, pero no es imposible. No es imposible porque el emperador contra el equipo que busca el tiempo podría llegar a tener otra diferencia. Recuerden que el ermitaño es una carta que indica tiempos largos, es pensar todavía queda tiempo, todavía podemos hacer algo, va entre las luces tratando muy lentamente de cambiar las cosas. Y acá nos encontramos con un Boca que fue bastante vertiginoso, que logró de alguna manera sacar esta diferencia en este 1-1 o 0-0 del primer tiempo. No estoy muy claro con el resultado, pero sí tenemos claro cuál es el equipo que buscó de alguna manera diferente obtener ventaja en este segundo tiempo. Así que tenemos al emperador contra el que piensa que va a tener tiempo. Y finalmente voy a jugarme por algún resultado, así que les digo que este partido lo gana el club Boca Juniors. Boca Juniors es el ganador en la Bombonera el próximo domingo a las 5:30 de la tarde. Gana Boca Juniors, a pesar de que parezca increíble, parece muy difícil, todo el mundo va a dar un empate, van a decir yo me la juego, gana Boca, o 2-1 o 3-1. Ese es el resultado del partido. Les agradezco mucho que estén mirando mis videos. Si les gustó el video, suscríbanse. Si no, no lo hagan. Y bueno, espero que los hinchas de River sepan también que si hubiera salido a favor de ellos, lo hubiera dicho como lo dije en el clásico que River le ganó a Boca. Dije que River ganaba y ganó, así que no piensen que hay un favoritismo, realmente las cartas se corresponden a eso. Vencedor en el próximo partido del Superclásico Boca Juniors, por una diferencia de 1 o 2 goles, o un 2-1 o un 3-1. Podría ser también un 1-0, pero yo veo más goles, así que muchas gracias, espero que se suscriban, que pongan like, digan cómo va a salir el partido para ustedes, incluso los hinchas de River, así que tengan un excelente día.